semanas de diferencias entre una y otra, ¿no es cierto? Entonces ya no vamos a redundar porque si no, tendré que repetir lo que ha hecho el doctor, ¿no? Lo que vamos a ver es, ¿han visto ustedes la pared celular? Esta misma. Y la cápsula con el glicocáliz. Ahora tenemos que ver el resto de la bacteria, el resto. Entonces, este es un cuadro de medicina forense del 1500. En este cuadro de medicina forense del 1500, en los textos de esa época, tenían que estudiar cómo moría la gente. Entonces podía morir por un flechazo, por un hachazo, por un sablazo, un martillazo, un espadazo, no sé, una lanza, una macana, una daga, ¿no ves? ¿De qué moría? Infección. ¿Qué? No, porque cuando entra el puñal, se queda ahí y no se sale, no sale sangre. Infección. Eso, infecciones. Infecciones. Entonces, más que el arma, eran infecciones. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que se agarraba su sable y decía, mujer, desinfecta mi sable que voy a luchar? Así, ¿no? Nada que ver, ¿no? Con el mismo, mira, guácala. Exacto, el mismo. Es más, ni se bañaba. Entonces, eso es para que se den cuenta que sucede. Ahora, siglo XXI. Si yo me pincho con un alfiler, ¿sí? ¿No? Ahí está el alfiler, ahí está. Me sale sangrecita, ¿no es cierto? Pero después se inflama. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues después tu dedo en la noche te palpita. Ya ves, hasta fiebre te da. Y vos dices, ay, mi dedo me duele, doctor Luna, ¿qué hago? Me dice, ¿no? Ya pues, ¿por qué? Respuesta inmunitaria. No. Respuesta inmunitaria innata. ¿Por qué? Sí, perfecto. Porque la punta del alfiler está lleno de microbios. Hay una infección. Ya no con un arma contundente, con un alfiler, con un pin. Mira, aumentado al tamaño, mira la punta de un alfiler, esos chisitos son bacterias. Entonces imagínate en la punta del alfiler, ¿cuántas bacterias hay? A veces te pinches. Imagínate en tus manos, el pupitre, tu celular. Hoy día se han olvidado pesar. Intercambio de bacterias en el chico. Si en la punta del alfiler hay, mira, entonces ¿qué vamos a estudiar? A estos pinches. A eso, ¿cierto? Entonces las bacterias no tienen color, son incolores. Esto es una fotografía al microscopio electrónico y el microscopio electrónico no es a colores. Cuando ven una fotografía al microscopio electrónico a colores, Photoshop se llama. Photoshopeado está tuneado sus términos, ¿no? Entonces, así es normalmente. Entonces, de la misma manera, las bacterias no tienen color, ¿cierto? Y como no tienen color, ¿no es cierto? Fue Christian Gram quien les puso color a las bacterias. De ahí se llama la extinción de Gram. Entonces, ya, la tinción de Gram, ¿no es cierto?, para ver a las bacterias son violeta de genciana, Lugol, de colorante que es alcohol acetona y safranina como colorante secundario. Entonces, ¿no?, las bacterias son transparentes, translúcidas, ¿no? Como las células eucariotas no tienen color. Y para verlas le ponen eosina, universal,
tricromínico de mayo y, ¿no es cierto?, hematoxilina que se acuerdan de histología, porque son transparentes. Igual las bacterias son transparentes. Entonces les colocan el primer colorante, el cristal violeta, y eso se impregna en la pared celular, que ya llamamos del doctor Guarita. Entonces, para que se acople en la violeta en la pared celular de las bacterias, le ponen un mordiente, el Lugol. Y Christian Gram denominaba el complejo violeta-Lugol. Entonces, si retenía el complejo violeta-Lugol, era de color violeta. Y si no retenía, se borraba. ¿Por qué? Porque colocaban el decolorante, y si el decolorante hacía efecto, es que el complejo violeta-Lugol estaba ausente. Entonces por eso se borraba. Pero si el complejo violeta-Lugol estaba presente, se mantenía de violeta. Luego utilizaban el colorante secundario, y el que se ha despintado era rosado. ¿Cierto? Dentro del examen de competencia a los auxiliares, de 102 que se han postulado, 6 han aprobado. Tenemos 6 ayudantes y nos faltan 3. Está saliendo segunda convocatoria para 3. ¿Cierto? Entonces, una pregunta que ha hecho el Tribunal Estudiantil era: ¿cuál es el paso más importante de la tinción Gram? Si la finalidad de la tinción Gram es diferenciar en Gram positivos y Gram negativos, ¿cuál será el paso más importante? Complejo yodo. La decoloración, porque así yo recién puedo utilizar el segundo colorante para diferenciar. La segunda pregunta que ha hecho el doctor Remo, es hecho el estudiante. El doctor Remo ha hecho la otra pregunta, ha dicho: si hacemos al revés la tinción, ¿qué obtenemos? En vez de comenzar, como les he dicho, comenzamos por safranina y todo lo demás. ¿Qué obtenemos? ¿Qué? ¿Cuál color? Morado. Entonces, si hacemos por al revés, obtenemos bacterias de color violeta. Porque le ponemos safranina y lo decoloramos, se pierde. Después colocamos el Lugol, la violeta, y se quedan de violeta. Esa es la segunda pregunta. No todos han contestado. Entonces, las preguntas son para pensar. Entonces, es para que se den cuenta, ¿no?, que pese a eso han aprobado 6 nomás. Ahora va a ver segunda pregunta. Entonces, las bacterias púrpuras o violetas, Christian Gram las denominó complejo violeta-Lugol positivo, porque lo que les he mencionado. Y cuando se ha muerto Christian Gram, han dicho: como homenaje a Christian Gram, pondremos su nombre a la tinción. ¿Cómo les llamaba él? Bacterias complejo violeta-Lugol positivo. Muy largo, han dicho. Entonces, que sean Gram positivos. Ya viene el nombre. Tercera pregunta, yo les he preguntado a los alumnos: ¿cómo se llamaban antes las bacterias cuando Christian Gram las describió? Complejo violeta-Lugol positivo. Esas 3 preguntas han sido porque el tema sorteado ha sido tinción Gram. Facilito. Pero no todos han contestado las 3 preguntas que se les he contado. Por eso hay que venir a clase. Y las bacterias rosadas o fucsias, las que no han retenido el complejo violeta-Lugol, entonces Christian Gram las denominó complejo violeta-Lugol negativo. Cuando se murió, Gram negativo. De ahí viene el nombre. Ya saben que cuando les he dado historia, les he dicho por qué se llama bacteria, por qué he hecho el otro, por qué esto, el por qué, ¿no ven? Al igual me gusta el por qué. Siempre me gusta el por qué. Desde chiquito, o sea, desde siempre. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, eso como introducción. Entonces, vamos a ver
que la célula bacteriana tiene elementos habituales, ¿no es cierto?, que son el nucleoide, el citoplasma, la membrana, los ribosomas, la pared celular, ¿no es cierto?, que son los 5 componentes que no puede variar. Entonces la bacteria, para que sea bacteria, tiene que tener menos el citoplasma, porque en el citoplasma está el núcleo, el nucleoide, en el citoplasma está el ribosoma, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener todo. Si le falta pared celular, ya no es bacteria. Si le falta ribosomas, ya no es bacteria. Si le falta membrana, ya no es bacteria. Si le falta nucleoide, ya no es bacteria. Estos son los elementos habituales. Y luego de avanzar eso, vamos a ver al final los elementos no habituales, o sea, lo que puede o no tener la bacteria y sigue siendo bacteria. Los imprescindibles son estos. Entonces, aquí tenemos un corte. Esta es la célula eucariota y esta es la célula procariota. La eucariota tiene núcleo, la procariota tiene nucleoide. ¿Qué quiere decir el sufijo oide? Que se parece. Que se parece, parecido al núcleo. Entonces, la eucariota tiene núcleo y la bacteria ¿qué tiene? Nucleoide, parecido al núcleo. ¿Por qué? ¿Cuántos cromosomas tiene el núcleo de una célula humana? 23 pares. 23 pares de cromosomas. El nucleoide tiene un solo cromosoma. Uno. No un par. Uno. Maya. Juan. ¿Qué más? ¿Alguien conoce a insulín? Vos lo conoces. ¿Tú lo conoces? Entonces tienes que buscar su canción de los números. ¿Has visto? No, pero sí conozco. Chiquitos, ¿no? Vos te conoces, es un mexicano que busque pues insulina. Chiquito. La tabla periódica de elementos. ¿Verdad? Y el la tengo chiquito. Mejor escribimos. Seguimos. No sé por qué aparecen esos caras a mí. Entonces, una diferencia es que el material genético en la célula eucariota son 46 cromosomas, 23 pares, pero en la bacteria es uno solo. ¿Ya? ¿Pero por qué se llama nucleoide? Porque no tiene membrana nuclear. Como no tiene membrana nuclear, se llama nucleoide. Entonces el material, el genoma, está disperso, el material genético está disperso en el citoplasma. Como está disperso, se llama nucleoide. Si vemos una fotografía al microscopio electrónico, aquí en gris es el citoplasma y en blanco es el nucleoide disperso. Como no tiene membrana nuclear, nucleoide, pero también tiene cromosoma. ¿Está bien? ¿Sí o no? Cuando decir, levanta la mano. ¿Sí? ¿Sí? Como no se encuentra delimitado por una membrana, contiene una región discreta que se llama nucleoide, ¿no es cierto? Ahí está el ADN, que es una doble cadena, ¿no es cierto? Con un cromosoma único, ¿no es cierto? Y entonces este es photoshopeado. Citoplasma, membrana, pared. La membrana es negrito, la pared es café. Y aquí está el nucleoide disperso. ¿Dónde más hay material genético? Lea. En el plasma. Entonces, si la bacteria tiene 2 cromosomas, tiene nucleoide y plasma. ¿Qué es el plásmido?
material genético extracromosómico. Ya más tiene las características del nucleoide. Tiene un cromosoma, está formado por ADN, es un ADN circular, bicatenario, haploide, con excepciones. Entonces, esas son las características del nucleoide. Por eso se llama nucleoide, parecido al núcleo, ¿cierto? Entonces, ya saben qué tiene la bacteria, de adentro para afuera. Entonces, ahí está comparando el núcleo de la eucariota con el nucleoide. ¿Por qué se llama nucleoide? Porque no tiene membrana nuclear y el nucleoide está en contacto con el resto de la célula porque está disperso en el citoplasma. ¿Estamos bien? Ahora vamos al siguiente, ribosomas. Entonces, las eucariotas tienen ribosoma 80S y las procariotas tienen ribosoma 70S. Entonces, ¿por qué? La diferencia es porque uno es bacteria y el otro es eucariota humano, ¿no es cierto? Y la función es la misma, síntesis de proteínas, ¿no? La función es la misma. Entonces ahí en el microscopio electrónico, ahí está marcado, ¿no es cierto?, cuál es el citoplasma, y en el citoplasma están los ribosomas. Entonces, aquí, este es citoplasma. Entonces aquí puedes ver que en el citoplasma están los ribosomas con 70S, está el nucleoide, está el plásmido, y no hay más que elementos, no hay organelos, solo hay eso en la bacteria. En el citoplasma, que está de color oscuro en la foto del microscopio electrónico, de color claro está el nucleoide, está el ribosoma y a veces plásmido. No hay más. No tienen tantos elementos formes como este. ¿Está bien? Entonces el citoplasma, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estado de materia del citoplasma? ¿Es líquido? No. ¿Es sólido? Tampoco. ¿Qué es? Es intermedio, gelatinoso. Intermedio, no hay eso. ¿Me quieres mucho o nada? No hay poquito. O te quiere o no te quiere. Hoy es la decisión. Hoy quería aprovechar para decirte que te amo. Ah, sí, yo también te quiero. Sí, como amigo. La clásica, ¿no ven? La clásica. Así son crueles. Nosotros somos no aprendemos. ¿O no? Sí, es la ¿Guerrero caído? No. Ya pensé que ya. Entonces, es un estado intermedio, se llama estadio gel, es un coloide. ¿Cuál es el estado de la materia del citoplasma? Estado coloide, ¿no? Que es el estado gel. ¿Quién me dice con qué elemento podemos comparar o decir así es el estado coloide? Muy bien. La clara de huevo es el citoplasma y la yema el núcleo. ¿Ve? Entonces cuando usted haga un huevito, tengo acá núcleo, ¿cierto? ¿Sí? Mueran organelos. Imagínense cómo yo me cocino. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué es coloide? Porque no tiene que ser ni sólido ni líquido, porque los organelos tienen que cumplir funciones. Entonces no pueden estar estáticos. ¿No? Imagínate que fuera líquido. ¿No? Los ribosomas, las mitocondrias, ¿cierto? Entonces tiene que ser algo intermedio para que cumpla una función, ¿no? Ni tan ni muy, ¿cierto? La membrana delimita al citoplasma
y allá pueden ver que está de color oscuro. La membrana es idéntica que la membrana eucariota. ¿Cómo era una membrana eucariota? ¿Quién se acuerda? Una capa, una bicapa con inclusiones proteicas, ¿es cierto? Entonces ahí está el modelo de Singer. ¿Qué definió Singer? El mosaico fluido. Singer se inventó este dibujito. No es que es así la membrana. Entonces, ¿cómo explicar que la membrana hace ósmosis, entran y salen? Entonces, Singer se inventó el modelo del mosaico fluido. No es que la membrana tiene dos bolitas arriba, bolitas abajo y proteínas al medio. Han visto que al microscopio electrónico es una línea negra. ¿Cierto? Entonces, muchos dibujitos han sido creativos de los histólogos para que tú entiendas como estudiante, ¿no? Porque hay muchas cosas, no, o sea, no es como es como ellos han pensado para que tú entiendas. Entonces, ahí está la bicapa lipídica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de membrana es? ¿Impermeable, permeable o semipermeable? Semipermeable. Igual es la procariota, semipermeable. Entonces permite la salida y o entrada de algunas sustancias y permite que haya ósmosis. Dentro de las células del citoplasma, 380 miliosmoles de presión tiene cada bacteria, 380 miliosmoles. Por lo tanto, la membrana, si se rompe, explota la bacteria. Entonces, la membrana es indispensable, igual que el nucleóide, ¿no es cierto? Dentro de la membrana existe un repliegue. Dentro de la membrana existe un repliegue. Este repliegue se llama mesosoma. Este mesosoma es un vestigio de una mitocondria antigua. Cuando hablamos de la célula eucariota, las células eucariotas tienen mitocondrias. Pero las bacterias ¿tienen o no tienen? No tienen. Preguntas de examen de los ayudantes. ¿Cuál es la función de la mitocondria bacteriana? Respiración celular. No tiene. No tiene. Ahora, ¿quién es el que el examen era difícil? ¿Chisme? Más fácil que la tabla del 1, pero pese a eso, si no sabes lo fácil, peor lo difícil, ¿sí o no? ¿No? No tiene mitocondrias la bacteria. Ahí está en un circulito, mitocondria en la eucariota, y abajo no hay mitocondria. Entonces, la mitocondria, antes, en la teoría de Margulis, dice que del origen de las células, primero había células primitivas, y las mitocondrias primitivas eran bacterias primitivas. Entonces, estas bacterias primitivas tenían unos repliegues. ¿Qué se llaman los repliegues? Crestas, ¿no es cierto? Entonces, esta bacteria, ¿no?, que se ha convertido en una procariota, tiene el vestigio de lo que era una mitocondria antigua, un repliegue. Y ese repliegue de la mitocondria, ¿qué se produce? De la mitocondria, en su cresta. ¿Qué se produce en su cresta? La respiración celular. Pero ¿tiene mitocondrias la bacteria? Entonces, ¿dónde hace su respiración celular? En el mesosoma. ¿Y qué es el mesosoma? Un vestigio de una cresta mitocondrial. Por tal razón, la teoría de Margulis dice que las mitocondrias primitivas eran las bacterias, o las bacterias primitivas eran unas mitocondrias antiguas, de vida libre. Entonces,
respiraban a través de sus crestas mitocondriales, que eran mesosomas, y cuando apareció una célula amorfa, este se entró en endosimbiosis, y entonces esta que ya tenía mitocondria se convirtió en célula eucariota. Primero la procariota, después la eucariota. Entonces de eso que la célula eucariota tiene mitocondrias y la célula procariota era una mitocondria, por eso que las crestas mitocondriales han quedado como vestigios y son los mesosomas. Ese es repliegue, invaginación de la membrana celular, ¿no es cierto?, que hace respiración aeróbica. No tenemos mitocondrias. Entonces, ahí está el mesosoma, este es el repliegue. Aquí está otro. Mira los repliegues. Hay dos tipos de mesosomas. El medial, ¿no es cierto?, o septal, que es para la división celular. Y el lateral o transversal, donde se produce la respiración celular y la producción de ATP. Entonces, las bacterias no tienen mitocondrias. ¿Dónde se produce la respiración celular y la producción de ATP? En los mesosomas. ¿Qué son los mesosomas? Un repliegue de la membrana citoplasmática. ¿De dónde viene ese repliegue? Un vestigio de los antepasados, cuando era una mitocondria de vida libre, que era una bacteria primitiva. Esa es la teoría de la doctora Margulis. ¿Cierto? Se llama teoría endosimbiótica. Y de ahí se entró a una célula y se convirtió en célula eucariota. Ribosomas, al rato me estaba adelantando. ¿Cuál es su unidad de los ribosomas? 70. ¿Ese qué es? Es alimentación. Es Weber, ¿no ve? Unidades es Weber o Schweber, ¿no es cierto? Y también la S viene a ser el coeficiente de sedimentación. Entonces, nos sirve la S para mnemotécnico, para saber qué es el coeficiente de sedimentación, y que es Weber o Schweber fue el que las midió, las pesó, si quieren, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades es Weber tiene la célula eucariota humana? 80. ¿Cuántas tiene la procariota? 70. Ambos tienen la misma función de síntesis de proteína, pero uno es 80S y otra es 70S, que es la diferencia. Entonces, ahí tenemos en el citoplasma, ¿no es cierto?, que los ribosomas bacterianos de 70S tienen dos subunidades, una mayor y una menor. La mayor es 50S y la mayor es 30S. Si tú sumas, ¿cuánto sale? ¿Está correcto? Sí, porque como se sedimenta pierde 10. ¿Lo ven? Si se alimenta pierde 10. Entonces, no es aritmético esto, ¿no? Ya saben que 1 más 1 no es 2 en medicina. 1 más 1, ¿qué es? 3. Cuidado hoy día, cuidado. Cuidado. Los que están haciendo matemáticas. Eso, mejor no. ¿Cómo les vamos a salir? No, me se animado. Más chiquito. Entonces, aquí puedes ver la diferencia entre una eucariota y una procariota. La 80S eucariota humana tiene dos subunidades, la 60 y la 40. Y cuando se alimenta pierde 20. Entre tanto que la bacteriana tiene una menor 30S y una mayor 50S, y cuando se alimenta pierde 10. ¿Cierto? Entonces, esto, por ejemplo, de la subunidad menor, la 16S ha servido para hacer el diagnóstico genómico de los seres vivos. Entonces, cuando tú quieres saber si el oso es oso, ¿cierto? Oso hormiguero, ¿será oso? No, no es oso. ¿Qué es? Es un desdentado, pariente del quirquincho. Tiene sus manillas para escalar y
su lengüita, no tiene dientes, es pariente. Pero cuando han llegado los españoles a América, han agarrado la Biblia y han dicho, a ver, ¿qué animales hay aquí? Animales de la Biblia. Parece oso y come hormigas, oso hormiguero. Si no estaba con la Biblia, era pues engendro. Cuando han visto a las llamas, ¿qué han dicho? Son ovejas que por efectos de la altura les falta aire y estiran su cuello. Todo lo que les cuento es cierto. Como yo leo fronteras, cuando miento tartamudeo. Mi amor, ¿me amas? Claro, mi vida. Así soy. Entonces ahí está. Misma función, pero diferente. ¿Vamos bien? Luego tenemos la pared celular que han estudiado con el doctor Guarita. Vamos a avanzar un poco más rápido. Esta es la pared celular. Solo los vegetales tienen pared celular de las eucariotas. Solo los vegetales. Perdón. También los hongos tienen pared celular. Los humanos, los animales, no tenemos pared celular. ¿Sí? Los vegetales tienen pared celular. Por eso sus células están expuestas al aire libre. Cuando rompes una hojita, ¿has roto una hojita? Estás rompiendo su pared celular. Antes de romper, anda al remate, antes que se acabe. ¿Qué se llama esas plantas que tienen un nombre medio chistoso? Esas que parecen, que no son cactus, pero son duras. Que tienen un nombre de comida, no de comida. ¿Tunas? No, pues. Es una fiesta de ahí. Es así como rositas. ¿Qué? Suculencia, ¿qué es eso? Nombre. ¿Es cierto? Cuando rompes una suculenta, crack. Bueno, ¿ves? Su pared celular. Los hongos también tienen pared celular, por eso que no puedes atacarlos. Entonces, cuando hueles y quitas tu pie, es que tienes un suculento hongo. Entonces, la pared celular está por fuera de la membrana y está compuesta por dos tipos de azúcares, el ácido murámico y la glucosamina, y tiene 4 aminoácidos que siempre están en ese orden: L-alanina, D-glucosamina, L-lisina y D-alanina. Del gram positivo es L-alanina, D-glucosamina, L-lisina y D-alanina. Del gram negativo cambia el tercero: L-alanina, D-glucosamina, L-mesodiamino pimélico, gram negativo, y D-alanina. Entonces, el que varía es el tercer aminoácido, porque después es la misma estructura gram positivo y gram negativo. Ya saben que es gram positivo y gram negativo, rapidito les he contado. ¿Lo ven? Y entonces, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, cómo se unen los ácidos, azúcares, ¿no? Murámico, glucosamina, los ácidos que se unen de forma transversal, forma una malla. La pared celular es el esqueleto de la bacteria. Es la que le protege a la bacteria. Es la que le da la forma a la bacteria. Es el esqueleto de la bacteria. ¿Qué me he dicho? Es la que da la forma a la bacteria. Es la que le protege a la bacteria. La pared celular es importante. ¿Está bien? En histología han estudiado el citoesqueleto. ¿Dónde está el citoesqueleto? En el citoplasma. La bacteria no tiene citoesqueleto. ¿Dónde está su esqueleto? En la pared. Por eso dice que es el esqueleto de la bacteria. No tiene citoesqueleto. El esqueleto está en la pared, pero es la que le da la forma, está por fuera. ¿No? Entonces tienen que ver que son diferencias. Entonces, aquí, así está en su libro. Pero usted no tiene que aprender la fórmula química, tiene que aprender los nombres. Siempre se une N-glucosamina con N-acetilmurámico.
¿Y dónde se une el aminoácido? Al N-acetilmurámico. ¿Por qué se llama N-acetilmurámico? ¿De qué viene? Murámico, ácido murámico, mureína. De muro. Sinónimo de muro. Ahí está el nombre. Pared celular. Yo les doy todos los tips para que memorices. ¿Sí? No que crean que yo tengo memoria. Mi hermana me dice, ¿cómo das clases si no tienes memoria? Me invento jueguitos, ¿no? Porque si no, ¿cómo daría clases? ¿Cómo sabes? No sé. Chiquito es. Me gusta. ¿Vamos bien? Ya. Ahí están los ácidos teicoicos, lipoteicoicos, con las gram positivas, ¿no? Y aquí están las gram negativas, ¿no es cierto? Entonces aquí está membrana, pared celular, atravesando los ácidos lipoteicoicos y más arriba los teicoicos, ¿no? Tiene una carga negativa, por eso es que atrae cargas positivas como el magnesio. Y en los ácidos teicoicos está el ribitol teicoico y el glicerol teicoico. Y la tinción de gram, la violeta, se une al ácido teicoico, al ribitol, junto con el yodo, con el lugol, yodo color, complejo, yodo lugol, yodo color. Y entonces forma el complejo ribonucleato de magnesio, porque tiene fosfatos de ribitol con iones de magnesio. Ese es el verdadero fundamento, y no es el fundamento el grosor de la pared del péptido glicano. No es el fundamento. El fundamento es que se une al ácido teicoico. ¿Por qué? Porque las gram negativas no tienen ácido teicoico. Si bien tienen péptido glicano más pequeño, es el espacio en membrana externa, membrana interna, el espacio periplásmico, ahí está la delgada capa, igual se tiñe. ¿Pero dónde se tiñe el ácido, el violeta de glicerina? Al ácido teicoico. Como este se tiñe nomás. Pero cuando pongo el decolorante, no retiene, porque no tiene ácido teicoico. Como no retiene, complejo violeta lugol negativo. Pero el otro sí tiene, retiene. Este es el que retiene. ¿No es cierto? El fosfato de ribitol, pues se llama complejo ribonucleato de magnesio. Entonces el fundamento es en el ácido teicoico y no en el péptido glicano. ¿Sí? Eso tienen que aprender bien, que no es lo mismo. ¿Sí? Nos han engañado mucho tiempo, ahora ya han visto la luz. Y por fuera de la membrana externa está el lipopolisacárido, ¿no es cierto? Que viene a ser la toxina de la bacteria. Por eso esa toxina produce, que es el lipopolisacárido que está por fuera de la membrana externa, produce fiebre en el paciente. Cuando el paciente está con náuseas, vómitos, diarrea y hipotermia, escalofríos, no es gram negativa, es gram positivo, porque no tiene toxina. Pues todo lo que estamos aprendiendo tiene una finalidad, ¿no es cierto? Entonces, si usted lee, tiene que encontrar las respuestas. ¿Está bien? Ya está una comparativa entre gram positivo y gram negativo, ¿no? Más delgado el péptido glicano, más grueso, ácidos teicoicos, que no tiene el gram negativo, que solo tiene el lipopolisacárido, que es su toxina. ¿Entendido? Eso también ya visto con el doctor. Ahora vamos a la segunda parte, que son los elementos no habituales de la célula bacteriana. Entonces, ¿qué quiere decir los no habituales? Que puede o no tener plásmido, que puede o no tener, que puede o no tener, que puede o no tener, ya han visto con el doctor, que puede o no tener, estos son los no habituales o no esenciales. Entonces, esto puede o no tener.
Entonces, habíamos dicho que este es el nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Tiene material genético, cromosómico, un cromosoma. Y por fuera puede tener uno o varios plásmidos. No solamente plásmidos, también puede tener fásmidos, con F de formidable. Plásmidos, también puede tener fásmidos o cósmidos. Entonces, todos esos son material genético extra cromosómico. ¿Por qué extra cromosómico? Porque el nucleoide es el que tiene el cromosoma. Y todo el material genético extra cromosómico, plásmido, fásmido, cósmido. ¿No es cierto? Vamos a hablar de los plásmidos. ¿Qué es el plásmido? Material Genético. extra. Muy bien. Entonces, ese plásmido es el que lleva información. Por ejemplo, un plásmido, que es el segundo cromosoma, puede llevar una información de resistencia bacteriana. Pero la bacteria es resistente a un antibiótico porque tiene un plásmido, por ejemplo. ¿Está bien? Un ejemplo. Ahora vamos a ver sus apéndices. Los flagelos. Entonces, puede tener pilis y puede tener flagelos. Los flagelos son más grandes. Entonces, de acuerdo al número de flagelos, si tiene un solo flagelo en un extremo, se llama la bacteria monotриca. Si tú quieres con acento, monótrico o monotриca. Si tiene un mechón de flagelos en un extremo, lofótrica. Si tiene uno, monótrica. Más de uno, 2, 3, 4, lofótrica. Si tiene a ambos lados, anfítrica. Ambos, anfítrica. Y si está todo alrededor así chascosa, perítrica o peritrica. Monotриca, lofótrica, anfítrica, peritrica, o si quieres le pones acento. Y estos flagelos le dan movimiento a la bacteria. Entonces, si tú ves cómo está anclado en la bacteria, está anclado por un sistema, un anclaje, que le permite movimientos, ¿no?, helicoidales. Los cilios les dan movimiento de remo. Y esto es helicoidales. Cuando van a las fiestas, en verdad, sáquete el flagelo. Eso es la no el otro. Desde aquí ya estaba bailando, pero bien, me gusta. Entonces ahí están los movimientos, ¿no es cierto? Y gracias a ese movimiento del flagelo puede moverse la bacteria. Entonces una bacteria que tiene flagelo es una bacteria móvil. Y si no tiene flagelo, ¿qué es? Inmóvil. ¿Cuál será más patógena, la móvil o la inmóvil? La móvil. Se mueve. Entonces, al mismo tiempo, todas estas estructuras que hemos mencionado se llaman factores de patogenicidad. Por ejemplo, un factor de patogenicidad es el lipopolisacárido, porque tiene toxina. ¿Ven? Entonces, ¿quién será más agresiva? ¿La gram negativa o la gram positiva? La gram negativa. La desgraciada. Entonces, las bacterias pueden tener flagelo móvil. Si no tiene flagelo, inmóvil. Entonces, ¿qué se convierte el flagelo? En un factor de patogenicidad. ¿Por qué? Porque el que tiene flagelo es más patógeno que el que no tiene flagelo. Son patógenas las bacterias, pero más patógenos sí tienes. Ahora, y si no tiene flagelos, ¿qué se llama? Átrica. ¿Qué es A? Sí. Átrica. ¿Sí o no? Habrá una pizza por aquí.
¿Se lee? Ya. ¿Se lee? Sí. Entonces, un año, un grupo que tenía la hegemonía de las escuderías, justo el alumno que venía a esta clase ha transcrito mal. Y cuando ha transcrito mal, mira. Entonces la pregunta del examen era, ¿cómo se denomina las bacterias que no tienen flagelos? ¿Te han respondido? Ya me has reclamado. Porque no han leído el libro. Nunca me voy a olvidar, son una parte de risa. Llegó a su transcriptor, no iba a buscar al transcriptor. Porque ya saben que las preguntas, 18 preguntas son de selección múltiple y 17 son abiertas. Total 35. Siempre hacemos eso. Entonces, en las abiertas decía que se llama África, le han puesto todos. Y han venido a reclamar y no se han dado cuenta que África es un continente. Para que te des cuenta cómo tu cerebro te engaña. Entonces, tú tienes que tener tu cerebro para todo, no solamente para regalar flores. Yo no. Entonces, los pilis, aquí está el flagelo, que es un apéndice que le permite movimiento a la bacteria, pero los pilis, ¿no es cierto?, que están alrededor de la bacteria, de la pared celular, ¿sí?, les confieren dos funciones. Adherencia, los pilis son de adherencia. Entonces, una bacteria que tiene pilis se adhiere a la mucosa de un tejido y es más patógena que la que no tiene pilis porque no se adhiere. ¿Sí o no? Y el otro es el pilisexual. Entonces, el pilisexual es un apéndice más organificado que sirve para la transducción de material genético de una bacteria a la otra bacteria. Entonces, el pilisexual, ahí estás, ves la bacteria, tiene su plásmido y digamos que su plásmido tiene resistencia a la penicilina. Entonces, la otra bacteria, el receptor, no tiene resistencia a la penicilina. Entonces, el pilisexual se une a la bacteria que no tiene y va a haber ¿qué se dice? Transferencia, gracias papito. Una transferencia del material, gracias papá, del material del plásmido a través del pilisexual a la otra célula bacteriana. Y la otra célula bacteriana adquiere ¿qué? La resistencia. Entonces, el pilisexual sirve para transferir información genética. ¿Cuál es lo segundo malo? Que puede transferir de una bacteria gram positiva a una gram negativa, o de una gram negativa a una gram positiva. No le interesa. De un coco a un bacilo, de un bacilo a un coco. No le interesa. Entonces, ese es lo segundo malo. Entonces, los pilisexuales sirven para transferir información genética de un lado al otro. ¿Vamos bien? Esto ya han visto con el doctor, las cápsulas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la principal función de la cápsula? Es el macrófago. Se lo quiere fagocitar. ¿Va a poder? No. Entonces, ¿qué es la cápsula? Antifagocitaria. ¿Cuál es su función? Antifagocitaria. Entonces, cuando una bacteria tiene cápsula, salen tus glóbulos blancos, ¡vamos al ataque! Y la otra, ¿qué te pasa? Tengo mi carrera acá, diputado del MAS.
Tengo inmunidad. Inmunidad. Tenía un alumno venezolano y su carrera decía, el portador de la misma tiene inmunidad diplomática. Yo decía, ¿qué tipo? ¿Adquirida o innata? Decía la burla. Ahora ya vive aquí, tiene su consultorio en la zona sur. Hace ecografía. Y un día me han dicho, ¿qué es esta bacteria, doctor? Es una bacteria de ITS, le he dicho. Y se enojaba. Porque he sido de su chica. Yo he respondido, ¿no? Pero yo he encontrado artículos y yo doy clases, le he dicho. Nunca más me hablan. Las bacterias no mienten. Cuando tú encuentras algo, dices, esto ha hecho, aunque se niegue. Cuando madure les voy a contar otros chistes más, subiste el tono. Por tanto, no, me pueden botar. Finalmente, vamos a ver las esporas. Entonces, hay bacterias que tienen esporas y hay bacterias que no tienen esporas. Entonces, aquellas bacterias que tienen esporas, la espora es la transformación de una bacteria vegetativa, ¿cierto?, en una forma de resistencia al medio ambiente. Entonces, la espora es cuando la bacteria se deshidrata y se convierte en espora, manteniendo su material genético en el core, que es la parte central, ¿no? Material genético, nucleoide y ribosomas. Solo necesita ADN y ARN. Por eso es célula. ¿Los virus son células? No. No son células porque tienen o ADN o ARN. Entonces, que la bacteria tiene nucleoide, ADN y ribosomas. Entonces, guarda en el core o región central, ¿no? Forma dos membranas, una interna y una externa. Forma una corteza que es como una cáscara y un exosporio que evita que la espora se degrade en el medio ambiente. Entonces, hay algunas bacterias, algunos bacilos gram positivos, tienen la capacidad de formar esporas. Y con esa bacteria, digamos que está en el intestino del animal y el animal defeca, entonces de la capucha salen los bacilos. Y como hace mucho calor, desecación, entonces comienza a transformarse, de convertirse en espora. Entonces, la etapa cero es en el medio ambiente. Entonces comienza a formarse en un extremo nucleoide y ribosomas. Y cuando ya tiene nucleoides y ribosomas, comienza a formar la membrana interna, ¿no?, la corteza, la membrana externa, y luego ya forma el exosporio. Finalmente desaparece la bacteria vegetativa y solamente queda la espora. ¿Cuánto tiempo puede vivir la espora en el medio ambiente? ¿Años? ¿Milenios? Toda la vida. El gran problema de las esporas es que estas esporas pueden estar sobreviviendo. Por ejemplo, uno de las bacterias que producen esporas es el Bacillus anthracis. Es un bacilo gram positivo que produce esporas y que se ha utilizado para la guerra biológica. Entonces, el tan mentado llamado anthrax, ¿no?, que todos tienen miedo. Entonces, en la Siberia, que es la parte de la región ártica, las nieves de la región del Polo Norte, correspondiente a Rusia, ¿no?, por el calentamiento global han comenzado a
a haber deshielo. Y un campesino que vivía ahí en la Siberia ha encontrado las patas de los renos que estaban enterrados hace años. Entonces ha llamado a la KGB, ¿no?, al Putin, y le dice: GB, he encontrado unos renos muertos. ¿De qué años será? Al tiro han llegado con sus trajes así espaciales los rusos, como arma biológica para recogérselos. ¿Por qué? Porque en la década de los años 20 había habido un brote de anthrax. ¿Y quiénes estaban transmitiendo? Los renos. Entonces, después de matarlos, ¿no?, los habían enterrado en la nieve y los han tapado. Y cuando se ha habido deshielo, han salido los renos muertos. Pero ¿qué tenían? Esporas de bacilos anthrax. Entonces los han sacado en bolsas y los han ido a incinerar a otro horno especial para que mueran las esporas. Entonces, cuando usted hace la práctica de esterilización, aprende de memoria que uno de los parámetros de funcionamiento de el autoclave es temperatura, presión y tiempo. Pregunta de examen de los ayudantes que no han contestado todos. ¿Cuáles son los tres parámetros de funcionamiento? Temperatura, presión y tiempo. El tiempo es entre 15 y 30 minutos, la presión de 1,5 atmósferas y la temperatura es de 121 grados. Si yo hago hervir mi agüita, ¿a cuántos grados hierve la agüita en La Paz? 87. ¿Cuánto? 87. Ya, 85. ¿A nivel del mar? 100. Muy bien. ¿Sí? ¿Mueren las bacterias, sí o no? Sí. Si tú lees el libro, dice: a 60 grados muere la bacteria. Cuando leas bacteriología, en generalidades, todas las bacterias mueren a 60 grados. Entonces, si hierve el agua en la altura 85, ¿mueren o no las bacterias? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y a nivel del mar mueren o no? Sí. También. ¿Qué no muere? Las esporas. Porque las esporas mueren a 121 grados. Por eso que la esterilización en el autoclave es 121. Si tú haces 120, la espora en jacuzzi. Feliz. Pero si le ponemos 121 grados con una presión, pues no la presión, ¿no es cierto?, el autoclave, entonces se chinga la recién muere la espora. Porque el gran problema son las esporas, porque las esporas se pueden transmitir. Y cuando la espora ingresa a un organismo que se lo ha comido por una herida, por contacto, comienza a germinar, germina la espora. Entonces la espora comienza a eliminar su exosporio, su membrana externa, su corteza, ¿no?, todo lo inverso, su membrana interna, y al final, cuando tiene el core o región central, este desaparece y nucleoide, ribosomas, y la bacteria comienza a reproducirse. ¿Qué ha pasado? Lo inverso. Ha entrado espora y en tu sangre, en tu organismo, se ha convertido en una bacteria vegetativa. Entonces, ¿cuál es el temor de los médicos? La contaminación con esporas, que las puedes comer o pueden entrar por heridas o inhaladas. Por eso que todo el material médico antes se hacía hervir. Pero ¿cuál era el problema? Que podía haber. No es malo hacer hervir el material, mueren las bacterias. Pero si hay esporas, no mueren. Entonces el problema era que tú podías inyectarle o operarle o curarle y contaminarle con esporas al paciente y se chingaba. Entonces por eso que
a 121 grados mueren las esporas, no las bacterias. Las bacterias mueren a 60 grados. Abran su libro, cualquiera, Jabez o Murray, busquen cualquier capítulo de bacteriología y lean a cuántos grados muere esa bacteria, 60, 60, 60. Entonces a 85 se chingan, pues, en La Paz. ¿No? En Arica a 100 se chingan. Pero las esporas no. Por eso que tenemos que utilizar otros procedimientos. Por eso que es la forma de resistencia al medio ambiente y gracias a las esporas se ha abierto la guerra biológica. Y la guerra biológica, o sea, la tercera guerra mundial va a ser silenciosa. Entonces yo, huelga, paro, no el litio, que no sé qué. Ya agarro mi avión, cargo esporas, salgo con la avioneta y conmigo. Y todos van a decir, sí, madre, el arce, ¿qué sacó? Ya se han tomado todas las esporas y van a chingar, ¿listo? Eso es lo malo de la esporas. Por eso que es como hacer un arma biológica, está siendo controlada. ¿Por qué? Porque algunos países fabrican esporas de bacilos antraces y están guardando para cuando les moleste, los fumigan y los van a chingar. Entonces, esa es la importancia de las esporas. ¿Les ha gustado? Sí. Entonces, tengo un chistecito. La mitad de las células de tu cuerpo son bacterias, así que mucho ojo con nosotros. ¿No? Tenemos muchas bacterias en nuestro cuerpo. Mira que no se gusta este chiste. Adivinanza. ¿Cuál es la red social para las bacterias? Instagram.